Amigo mío, amiga mía, ¿y si te dijera que en tu viaje más solitario nunca has estado realmente solo? ¿Qué pasaría si el extraño que camina a tu lado en el momento de mayor necesidad no fuera una coincidencia, sino un ángel enviado por Dios, disfrazado de ordinario? Hoy nos adentraremos en una historia casi olvidada, un relato de fe que nos enseña que la guía divina a menudo es invisible a nuestros ojos, pero siempre presente en nuestro camino. Esta es la historia de Tobías, un joven común enviado a una misión imposible sin saber que su guía era un mensajero del cielo. Antes de iniciar este viaje de fe y misterio, quiero sentir a nuestra comunidad unida en espíritu. Dime en los comentarios qué palabra usas cuando le pides a Dios que te guíe y escribe "No estoy solo" si crees en su protección invisible. Me llena el corazón leerlos y ver nuestra fe conectada a través de todo el mundo. Ahora, prepárate para ser testigo de la increíble jornada de Tobías. Aprenderás que la obediencia, incluso sin entendimiento, es la llave que abre las puertas a los milagros más grandes que Dios ha preparado para ti. Comencemos. En medio del exilio, en la gran y pagana ciudad de Nínive, vivía una familia que se aferraba a la fe de sus antepasados como a un tesoro en la oscuridad. El patriarca, Tobit, era un hombre justo, íntegro y temeroso de Dios. A pesar de estar rodeado por la idolatría, mantenía viva la llama de las tradiciones de Israel, dando limosna a los pobres y ayudando a sus hermanos en desgracia. Su vida era un testimonio silencioso pero poderoso de que la verdadera devoción no depende del lugar, sino del corazón. Era un pilar de rectitud en una tierra extraña. Un hombre cuya brújula moral apuntaba siempre hacia Dios. La piedad de Tobit, sin embargo, lo llevó a un camino de peligro. Fiel a la ley de Dios, que ordenaba dar digna sepultura a los muertos, Tobit arriesgaba su propia vida realizando un acto prohibido por las leyes asirias. En secreto, durante la noche, salía a recoger los cuerpos de sus compatriotas ejecutados, que eran dejados en las calles sin sepultura, y les daba un entierro digno. Este acto de compasión y valentía, aunque justo a los ojos de Dios, era una ofensa capital castigada con la muerte por el rey de Nínive. Tobit caminaba constantemente en la cuerda floja entre la ley de Dios y la ley de los hombres. Una de esas noches, después de haber enterrado a un hombre en secreto, Tobit regresó a su casa, impuro por el contacto con el cadáver y sin poder entrar. Cansado por el esfuerzo y la tensión, se acostó a dormir al aire libre junto al muro de su patio. Y fue allí, en su momento de descanso tras un acto de piedad, que la tragedia lo golpeó de la manera más insólita e inesperada. Mientras dormía, unos pájaros que anidaban en el muro dejaron caer su excremento caliente directamente en sus ojos. El dolor fue agudo, pero las consecuencias serían devastadoras. Lo que comenzó como una irritación se convirtió rápidamente en una infección incontrolable. A pesar de los tratamientos de los mejores médicos, unas manchas blancas comenzaron a cubrir sus ojos, y poco a poco, la luz de su mundo se fue apagando. Tobit, el hombre que había sido una luz para su comunidad, quedó completamente ciego. La oscuridad física que lo envolvió fue un reflejo de la oscuridad que comenzó a cernirse sobre su hogar. Sin poder trabajar, la familia, que antes era próspera, cayó en una profunda pobreza, y la angustia y la desesperación se convirtieron en sus compañeros diarios. El peso del futuro de la familia recayó entonces sobre los hombros de su único hijo, Tobías. Era un joven bueno, obediente y de corazón puro, pero inexperto en los duros caminos del mundo. Había crecido a la sombra de la fe inquebrantable de su padre, pero hasta ese momento su propia fe nunca había sido puesta a prueba de una manera tan radical. Veía el sufrimiento de su padre, la angustia de su madre, y sentía el peso de una responsabilidad que parecía demasiado grande para él.
El joven Tobías estaba a punto de ser llamado a caminar por un sendero que no podía ver. Un día, Tobit, sintiendo quizás que sus días llegaban a su fin, llamó a su hijo. Recordó que, muchos años atrás, había dejado una suma considerable de dinero, 10 talentos de plata, en depósito con un pariente llamado Gabael, en la lejana ciudad de Rajes, en Media. Vio en este dinero la única esperanza para el futuro de su familia. Con una confianza total en su hijo, le encomendó una misión que parecía imposible: emprender un largo y peligroso viaje a una tierra desconocida para reclamar esa fortuna. Para Tobías, la orden de su padre fue un golpe de temor y duda. ¿Cómo podría él, un joven que nunca había salido de Nínive, realizar un viaje tan arduo? Las tierras eran extrañas, los caminos peligrosos, y no conocía a nadie que pudiera guiarlo o protegerlo. La misión parecía destinada al fracaso antes de comenzar. Sin embargo, su amor y obediencia a su padre eran más fuertes que su miedo. Aceptó el encargo, aunque en su corazón clamaba en silencio por ayuda, por una señal, por una guía en medio de su incertidumbre. Y como solo Dios puede hacerlo, cuando el corazón de un hijo obediente clama en silencio, la ayuda ya viene en camino. Lo que ni Tobit ni Tobías sabían es que este viaje, que parecía un simple encargo familiar para recuperar dinero, era en realidad el comienzo de un propósito eterno. Era una jornada orquestada por el cielo, un viaje que no sería guiado por la vista, sino por la fe. Y así, cargando más responsabilidad que experiencia, Tobías dio su primer paso hacia lo desconocido, sin saber que Dios ya había enviado a alguien para caminar a su lado. El primer obstáculo para Tobías fue encontrar un compañero de viaje. Su padre, Tobit, insistió en que no podía ir solo. El viaje era demasiado largo y peligroso para un joven inexperto. Así que Tobías salió a las calles de Nínive en busca de un guía, alguien que conociera el camino a Media y que fuera digno de confianza. No buscaba un guerrero ni un hombre rico, solo a alguien fiable que lo acompañara. Su búsqueda era una aguja en un pajar, una tarea casi tan desalentadora como el propio viaje. Pero la providencia divina ya estaba en movimiento. Y allí, en el momento exacto en que más lo necesitaba, se encontró de pie ante él a un joven. Era fuerte, de aspecto seguro, pero con una mirada amable. Tobías, sin saber quién era, le preguntó si conocía el camino a Media. El joven no solo afirmó conocerlo, sino que habló con una sabiduría y una seguridad que calmaron inmediatamente el corazón de Tobías. Se presentó con el nombre de Azarías y dijo ser uno de sus hermanos israelitas. Su presencia era tan tranquilizadora que Tobías no dudó de él ni por un instante. Lo que Tobías no sabía, amigo mío, era que este no era un encuentro casual. No estaba hablando con un simple viajero. Estaba de pie frente al arcángel Rafael, uno de los 7 ángeles que están en la presencia gloriosa de Dios. Había sido enviado directamente desde el cielo en respuesta a las oraciones de Tobit y de otra alma atormentada a muchos kilómetros de distancia. Dios había enviado a su sanador celestial, disfrazado de un guía humano, para acompañar a Tobías en su viaje. Porque cuando tú no sabes a dónde vas, Dios sí lo sabe, y a veces envía ayuda disfrazada de lo ordinario. Tobías llevó a Azarías ante su padre. Tobit, aunque ciego, tenía un discernimiento espiritual agudo. No podía ver el rostro del joven, pero escuchó su voz, sintió su espíritu, y algo en su interior le transmitió una profunda paz. Bendijo al joven, y confiando más en la fe que en sus sentidos, encomendó a su amado hijo en sus manos. Les dio su bendición para el viaje, una bendición que era tanto una oración de protección como un acto de entrega total a la voluntad de Dios. Con los primeros rayos de sol, Tobías y su misterioso guía, Azarías, emprendieron el camino. El perro de la familia, en un detalle conmovedor, lo siguió
corriendo alegremente junto a ellos. Día tras día, caminaron por senderos polvorientos, cruzaron colinas silenciosas y atravesaron pueblos extraños. Tobías observaba, aprendía y en su interior rezaba por protección. Sentía una extraña seguridad al lado de su compañero, cuya serenidad parecía inquebrantable ante cualquier circunstancia. El viaje era arduo, pero la compañía era divina. El primer gran desafío no tardó en llegar y no vino de ladrones ni de bestias salvajes, sino de las profundidades de un río. Cuando llegaron a las orillas del imponente río Tigris, Tobías se detuvo para lavarse los pies en sus aguas. De repente, de las profundidades turbias, un pez gigantesco saltó y lo atacó violentamente, intentando devorar su pie. El susto fue inmenso. Tobías gritó, luchando por zafarse de la criatura que amenazaba con arrastrarlo a la muerte. Era una prueba aterradora, un encuentro con el caos de la naturaleza. Pero Azarías, el guía celestial, permaneció completamente sereno. En lugar de entrar en pánico, le gritó a Tobías con una voz firme y llena de autoridad: «Atrápalo, sujétalo fuerte y no lo dejes ir». La orden era extraña, casi ilógica. ¿Por qué intentar atrapar a la criatura que intentaba matarlo? Sin embargo, durante el viaje, Tobías ya había aprendido a confiar en la extraña sabiduría de su compañero. Con un esfuerzo supremo, luchó contra el pez, lo agarró por las branquias y lo arrastró con fuerza hasta la orilla. Exhausto y confundido, Tobías miró a Azarías esperando una explicación, pero las instrucciones que recibió fueron aún más extrañas. «Ábrelo», le dijo su guía, «y saca el corazón, el hígado y la hiel. Guárdalos contigo, porque son remedios útiles». Tobías, jadeando por el esfuerzo, obedeció sin entender. ¿Para qué podrían servir las entrañas de un pez? La fe no siempre evita los desafíos, amigo mío. A veces los permite para forjarnos en medio de ellos. Y en la vida, a veces las batallas no son obstáculos, son provisiones escondidas para los milagros que todavía no has visto. Después de que Tobías guardara cuidadosamente las extrañas medicinas, Azarías le explicó crípticamente su propósito. Le dijo que el humo del corazón y el hígado del pez tenían el poder de ahuyentar toda clase de demonios y espíritus malignos. Y en cuanto a la hiel, le dijo que tenía el poder de curar la ceguera, quitando las manchas blancas de los ojos. En ese momento, las palabras de su guía debieron sonar como un cuento fantástico, pero Tobías guardó tanto las entrañas como las palabras en su corazón. Aún no sabía que el pez, que parecía su enemigo, sería la llave para liberar a otros y para sanar a su propia familia. Este momento es un punto de inflexión crucial. Tobías es confrontado con una elección: confiar en la lógica humana o confiar en una instrucción divina que no tiene sentido. Elige la obediencia. Y quiero preguntarte algo a ti que estás viendo este video. ¿Te atreverías a confiar en Dios, incluso cuando no entiendes su plan? Si es así, escribe en los comentarios: confío en el camino que Dios traza para mí. Tu fe puede ser la luz que otra alma necesita para seguir caminando en la oscuridad. Porque los grandes milagros, amigo mío, casi siempre empiezan con pequeñas obediencias. Continuaron su viaje, ahora con una provisión secreta y un propósito misterioso. Cada paso que daban no solo los acercaba a la ciudad de Rashes para recuperar el dinero, sino que los acercaba a un destino aún más importante en la ciudad de Ecbatana. El plan de Dios era mucho más grande que una simple transacción financiera. Implicaba la sanación de dos familias, la unión de dos almas y la derrota de un poder demoníaco. Tobías caminaba hacia su futuro, llevando consigo, sin saberlo, la medicina para un dolor que aún no conocía. Su obediencia al guardar las partes del pez fue la primera gran prueba de su fe en acción. No discutió, no racionalizó,
simplemente confió en la palabra de su guía. Esta confianza, nacida no del entendimiento completo, sino de una relación creciente, es el tipo de fe que mueve montañas y expulsa demonios. Dios a menudo nos pide que demos pasos de obediencia sin revelarnos el mapa completo. Nos pide que confiemos en el guía, no en nuestra propia comprensión del camino. Y Tobías, en su sencillez, estaba aprendiendo esta lección fundamental. El plan de Dios los llevó finalmente a Ecbatana, una ciudad antigua donde las sombras de la noche parecían ocultar una tristeza profunda. Era aquí donde vivía Sara, una joven pariente de Tobit. Rafael, el guía, le explicó a Tobías que, según la ley, él tenía el derecho y el deber de casarse con ella. Pero esta no era una simple propuesta de matrimonio, estaba ligada a una historia de tragedia y tormento espiritual. La casa de Sara estaba marcada por un dolor que todos en la ciudad conocían y temían. Sara era una mujer de gran belleza y piedad, pero sobre ella pesaba una maldición terrible. Se había casado 7 veces y en cada ocasión su esposo había muerto en la misma noche de bodas, antes de que el matrimonio pudiera ser consumado. 7 hombres, 7 tragedias, 7 corazones rotos. El causante de este sufrimiento era un demonio celoso y maligno llamado Asmodeo, que estaba enamorado de Sara y no permitía que ningún hombre se le acercara. La vida de Sara era un infierno de soledad, humillación y luto constante. La gente del pueblo, en su ignorancia y crueldad, susurraba a sus espaldas, culpándola de la muerte de sus maridos. La llamaban la asesina de sus esposos. Su propio dolor se veía agravado por la falsa acusación y el desprecio de su comunidad. En su desesperación, Sara había orado a Dios, pidiéndole que la liberara de su tormento o que le permitiera morir. Fue en respuesta a esta oración y a la de Tobit que Dios había enviado a Rafael. Las dos historias de sufrimiento estaban a punto de converger en un acto de sanación divina. Cuando Rafael le contó todo esto a Tobías y le dijo que debía casarse con Sara, el joven se llenó de un miedo comprensible. «He oído hablar de sus 7 maridos que murieron», dijo. «Soy el único hijo de mi padre, y tengo miedo de morir y causarles un dolor que los lleve a la tumba». Su temor era lógico. ¿Por qué debería él tener un destino diferente al de los otros 7? La propuesta, que debería ser una alegría, se sentía como una sentencia de muerte. Su fe estaba siendo llevada a un nuevo y aterrador límite, pero Rafael, con la paz sobrenatural que lo caracterizaba, lo tranquilizó. «No temas», le dijo, y entonces le reveló cómo la batalla en el río Tigris estaba conectada con la batalla espiritual que ahora debían enfrentar. «Cuando entres en la cámara nupcial», le instruyó, «toma el corazón y el hígado del pez y ponlos sobre las brasas del incienso. Su olor se extenderá, y cuando el demonio lo huela, huirá para no volver jamás». El remedio para la aflicción de Sara había estado en manos de Tobías todo el tiempo, esperando el momento señalado por Dios. Una vez más, Tobías se enfrentó a una elección. Podía ceder a su miedo, que era la reacción humana natural, o podía dar otro paso de obediencia, confiando en las extrañas instrucciones de su guía. Su corazón todavía temblaba, pero la confianza que había desarrollado en Azarías a lo largo del viaje fue más fuerte. Decidió creer, decidió obedecer. Entendió que su matrimonio con Sara no era una coincidencia, sino un destino divino, una misión para la cual Dios ya le había dado las herramientas necesarias. Su fe estaba madurando a través de las pruebas. Llegaron a la casa de Raguel, el padre de Sara. Él los recibió con alegría, pero cuando Tobías pidió la mano de su hija, el rostro de Raguel se llenó de tristeza y temor. «Hijo, come y bebe», le dijo, «pero debo decirte la verdad». Le contó la historia de los 7 esposos muertos. Pero Tobías, con una nueva firmeza, insistió:
Raguel, viendo su determinación, accedió y se preparó la boda. El ambiente estaba cargado de una mezcla de esperanza y una tensión casi insoportable. Era una boda que se sentía como una batalla. Esa noche, mientras los padres de Sara lloraban y su padre cavaba una tumba en el patio, temiendo lo peor, Tobías y Sara entraron en su habitación. No era solo una boda, era un enfrentamiento espiritual. Es un momento increíblemente tenso y poderoso. Si crees que la fe es el arma más fuerte contra la oscuridad, deja un me gusta en el video para honrar el coraje de Tobías. Y si estas historias de batallas espirituales te fortalecen, asegúrate de estar suscrito, porque hay muchas más promesas por descubrir. Sin temblar, Tobías recordó las instrucciones de Rafael. Tomó el corazón y el hígado del pez, los colocó sobre las brasas del incienso y oró junto a su esposa. El humo llenó la habitación, y en ese instante el demonio Asmodeo, incapaz de soportar el poder divino contenido en ese remedio, huyó enfurecido. En ese mismo momento, el arcángel Rafael lo interceptó, lo persiguió hasta el desierto de Egipto y allí lo encadenó para siempre. La batalla había sido ganada, el poder de la oscuridad había sido roto por un simple acto de obediencia. Mientras tanto, Tobías y Sara no consumaron su matrimonio de inmediato. En cambio, pasaron la noche en oración, agradeciendo a Dios por su liberación y pidiendo su bendición sobre su unión. Al amanecer, Raguel envió a una sirvienta para ver si Tobías estaba muerto. La sirvienta encontró a la pareja durmiendo pacíficamente. La alegría inundó la casa. La tumba que había sido cavada con lágrimas ahora fue rellenada en secreto con cantos de alabanza. La casa que había estado de luto durante años ahora celebraba una boda que duraría 14 días. Lo que parecía una historia marcada por la muerte se había convertido en una historia de redención gloriosa. La obediencia de Tobías, nacida de la fe en su guía, había traído liberación a Sara y una nueva esperanza a su familia. Nos enseña que cuando decidimos obedecer a Dios, incluso sin ver, sin entender y sin garantías humanas, Él se encarga de luchar las batallas que no podemos ver y de liberar lo que no podemos controlar. Nos entrega las bendiciones que Él ha destinado para nosotros desde la eternidad. Después de los 14 días de celebración, Tobías sabía que debía regresar, pero no quería dejar a su nueva esposa ni ofender a sus suegros. Fue entonces cuando Rafael, el fiel compañero, propuso un plan. «Quédate aquí con tu esposa», le dijo a Tobías. «Yo iré a Rages en tu lugar, recogeré el dinero de Gabael y me uniré a ustedes para el viaje de regreso». Tobías, confiando plenamente en la sabiduría y la eficiencia de su guía, aceptó agradecido. Y así, Rafael viajó solo, recuperó la fortuna y regresó, demostrando una vez más su lealtad y su poder. El viaje de regreso a Nínive fue muy diferente al de ida. El joven inseguro que había partido con miedo ahora caminaba con la confianza de un hombre transformado. Era un esposo, un guerrero espiritual y un testigo viviente de la fidelidad de Dios. Llevaba consigo no solo el dinero de su padre, sino también a su amada esposa y la experiencia de haber visto milagros de primera mano. Su corazón estaba lleno de gratitud y de una fe que había sido forjada y probada en el fuego de la adversidad. Mientras tanto, en Nínive, la espera se había vuelto una agonía para Tobit y su esposa Ana. Cada día que pasaba aumentaba su angustia. Ana, la madre, se sentaba cada mañana junto al camino, escudriñando el horizonte con la esperanza de ver la silueta de su hijo. Lloraba y se lamentaba, temiendo que algo terrible le hubiera sucedido. Tobit intentaba consolarla, recordándole la promesa de Dios y la fiabilidad del guía que los acompañaba. Pero el corazón de una madre es difícil de consolar cuando su hijo está lejos. Finalmente, un día,
La espera terminó. Ana, con los ojos cansados de tanto mirar, vio a lo lejos unas figuras que se acercaban. Su corazón dio un vuelco. Era él. Corrió gritando la noticia, su tristeza transformada en un gozo explosivo. Cuando llegó, vio a su hijo Tobías, vivo y sano, y a su lado, a una hermosa joven. La alegría fue tan abrumadora que no pudo contener las lágrimas. La familia, rota por tanto tiempo, comenzaba a reunirse, pero faltaba un milagro más. La herida más profunda, la ceguera de Tobit, aún estaba abierta. Y fue entonces cuando Tobías recordó la extraña instrucción de su guía junto al río Tigris. Recordó la hiel del pez que había guardado cuidadosamente durante todo el viaje. Recordó la promesa de que serviría para curar la ceguera. Comprendió en ese momento que Dios siempre prepara los remedios mucho antes de que sepamos que los necesitaremos. Cada pieza del rompecabezas de su viaje comenzaba a encajar perfectamente, revelando un diseño divino que él no había podido ver antes. Con una fe sencilla, nacida de la experiencia, Tobías se acercó a su padre. Tobit, que lloraba de emoción al oír la voz de su hijo, no podía ver aún el milagro que estaba preparado para él. Con ternura, Tobías tomó la hiel del pez y, siguiendo la guía silenciosa de Rafael, la aplicó sobre los ojos de su padre. Tobit sintió un escozor, frotó sus ojos, y entonces, como escamas, las manchas blancas que le habían robado la vista comenzaron a caer. Lentamente abrió los párpados. La luz irrumpió en su mundo de oscuridad, y lo primero que vio fue el rostro de su hijo. El hijo por el que había orado, el hijo que había obedecido, confiado y perseverado. Se abrazaron en un momento de pura emoción y gratitud. Tobit luego abrazó a Sara, su nueva hija, y junto con Ana, los cuatro elevaron un cántico de alabanza a Dios. La casa que había estado sumida en la tristeza ahora rebosaba de una alegría incontenible. Todo lo que se había perdido había sido restaurado y multiplicado. La historia de Tobías nos enseña que un acto de fe puede cambiarlo todo. Su viaje estuvo lleno de momentos de tensión, pero con un final que demuestra la justicia y la misericordia de Dios. ¿Qué lección te llevas tú de esta increíble historia? Compártela en una sola palabra en los comentarios. Me emociona mucho leer cómo estas promesas impactan en cada uno de ustedes. Hay tantas otras historias de ángeles y milagros esperando ser descubiertas. Al suscribirte y activar la campana, no te perderás ninguna. En medio de la celebración, Tobit llamó a su hijo y le dijo: «Debemos recompensar a nuestro guía. Ha hecho tanto por nosotros, démosle la mitad de todo lo que hemos traído». Fueron a buscar a Azarías para ofrecerle su generosa paga. Pero el joven, con una sonrisa serena que no era de este mundo, los detuvo. «Bendecid a Dios y dadle gracias», les dijo. «La oración con ayuno y la limosna con justicia son buenas». No fui yo quien obró estos milagros, fue Dios quien escuchó sus oraciones. Y entonces llegó la revelación final que los dejó sin aliento. Yo soy Rafael, uno de los 7 santos ángeles que presentan las oraciones de los santos y que están delante de la gloria del Santo. Al oír esto, Tobit y Tobías cayeron rostro en tierra, llenos de un temor reverente. El extraño que los había guiado, el amigo que los había protegido, era un príncipe del cielo. El ángel les dijo que no temieran, les dio sus últimas instrucciones de vivir en rectitud, y ante sus ojos asombrados ascendió y desapareció. Se quedaron allí, en silencio, abrumados por la gratitud. Comprendieron que su historia no era solo suya, sino un testimonio del amoroso cuidado de Dios. Habían aprendido que la fe es caminar confiando en que, aunque no veamos al guía, Él nunca nos ha soltado. Habían aprendido que los ángeles pueden caminar entre nosotros y que la obediencia a las instrucciones de Dios, por extrañas que parezcan,
siempre conduce a la bendición, la sanación y la restauración. Y esa es una promesa que también es para nosotros hoy. La jornada de Tobías es un espejo de nuestro propio caminar con Dios. Comienza en la oscuridad, con una misión que parece demasiado grande para nuestras fuerzas. Nos enfrentamos a peligros inesperados, a peces que intentan devorarnos. Somos llamados a dar pasos de obediencia sin entender el porqué, a confiar en una guía que a veces parece ilógica. Pero en cada paso del camino, la historia de Tobías nos asegura que no estamos solos. Una ayuda celestial, visible o invisible, siempre nos acompaña. La verdadera lección no está solo en los milagros espectaculares, sino en la transformación interior de Tobías. Partió como un joven temeroso y regresó como un hombre de fe probada. Aprendió a ver los obstáculos como provisiones, las batallas como oportunidades y la obediencia como el camino a la victoria. Su historia nos invita a examinar nuestras propias vidas. ¿En qué áreas Dios nos está pidiendo que confiemos sin ver? ¿Qué hiel de pez nos ha pedido que guardemos sin que entendamos aún su propósito? La respuesta siempre es la misma: confiar y obedecer. Recuerda, amigo mío, que el mismo Dios que envió a Rafael para guiar a Tobías es el mismo Dios que hoy ordena a sus ángeles que acampen a tu alrededor. Él conoce tu ceguera, tus miedos, las batallas espirituales que enfrentas, y ya ha preparado la provisión para tu milagro. Tu parte es caminar, tu parte es confiar, tu parte es obedecer, incluso cuando el camino es incierto. Porque en los senderos invisibles de la fe es donde Dios escribe las historias más gloriosas, y la tuya es una de ellas. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a ser parte de esta familia de fe. Suscríbete al canal para que sigamos descubriendo juntos los caminos invisibles por donde Dios nos guía. Dale un me gusta a este video si crees que la fe sigue abriendo caminos hoy. Y comparte este mensaje con alguien que esté caminando en medio de la incertidumbre, porque a veces un solo gesto de esperanza puede cambiar un destino. Gracias por estar aquí. Gracias por creer. Hasta la próxima, y que la paz y la luz de Dios te acompañen siempre.